papeles, control de inmigración. Soy teniente de la policía de Minnesota. Mi placa está en la guantera. Eso ya lo he oído. Prueba de ciudadanía, ya. ¡Mamá! Llame a mi comisaría y verifique. Estoy cooperando. Esto es ilegal. Bájese, lo verificamos en el centro. El Burger Barn de la avenida Hennepin estaba lleno cuando pasó. Sábado por la tarde, 2:17 de la tarde. Un verano de Minnesota que hornea los coches como hornos y hace que el asfalto negro ondulee como agua. Sarah Benson se metió en el drive-thru, camino de dejar a su hijo en el entrenamiento de baloncesto. Todavía con ropa de calle, una sudadera gris, vaqueros gastados, la gorra de los Timberwolves de su hijo descansando sobre el tablero. Acababa de hacer el pedido cuando 3 agentes de ICE salieron de una furgoneta blanca sin distintivos que ella no había visto. Ralentí cerca de la salida. Sus cámaras corporales ya estaban grabando, captando lo que se convertiría en la parada de comida rápida más cara en la historia de Minnesota. Si estás listo para ver cómo se derriba el racismo institucional, dale like a este video y deja un comentario diciendo ¿desde dónde nos miras? Y si es tu primera vez aquí, dale a suscribirte ahora mismo porque no vas a querer perderte la historia de mañana sobre policías metiéndose con la gente equivocada y descubriendo lo que pasa. Dime en los comentarios si disfrutaste esta historia. El agente Derek Carlson encabezó el acercamiento. Sus compañeros, los agentes Reeves y TR, se abrieron en una formación táctica, como si estuvieran cerrando el círculo sobre algo peligroso. Sarah los vio venir por el espejo lateral. Leyó la distancia, las manos flotando cerca de los cinturones, el lenguaje corporal de hombres que ya habían tomado una decisión. 15 años en la fuerza la habían entrenado para catalogar amenazas en segundos. Agentes federales, parches de Immigration and Customs Enforcement visibles en los chalecos, avanzando hacia su SUV, como si ella ya fuera culpable de algo. Supo hacia dónde iba esto, antes de que Carlson llegara a su ventana. Su hijo de 10 años, Elijah, estaba en el asiento del copiloto, a mitad de una frase sobre un crossover que había estado practicando. Dejó de hablar cuando notó a los hombres acercándose. Su emoción se derritió en confusión. Buenas tardes, Immigration and Customs Enforcement, realizando una verificación de cumplimiento en esta zona. Necesito ver identificación y prueba de estatus legal. La voz de Carlson tenía esa planitud burocrática, como alguien recitando un guión memorizado meses atrás. Procedimiento sin pensamiento, autoridad sin preguntas. Sarah mantuvo las manos visibles sobre el volante. 15 años llevando una placa, también le habían enseñado que los movimientos bruscos cerca de oficiales armados terminaban mal. Soy policía, Minnesota PD, teniente Sarah Benson. Mi placa y mi identificación del departamento están en la guantera. Hizo un gesto lento hacia el tablero, asegurándose de que cada movimiento fuera deliberado y claro. Todo el mundo dice que hay algo, respondió Carlson, sin moverse, sin dejarla moverse. ¿Tiene algún documento encima ahora mismo que pruebe ciudadanía? La forma en que lo dijo hacía imposible la duda. No le creía. Sarah sintió ese ardor familiar encenderse en el pecho. La rabia de ser tratada así en su propia ciudad, en su propio vecindario, en un drive-thru al que había ido decenas de veces, con sudadera y jeans, un sábado con su hijo. Mi licencia de conducir está en mi cartera. Mi placa está en el vehículo. He estado en Minnesota P de 15 años. Si llama a mi comisaría, lo verificarán todo. Verificaremos una vez que hayamos establecido identidad y estatus, dijo Carlson, más frío ahora, más cortante. Elijah se movió en su asiento, sus manos pequeñas apretando el teléfono. Mamá, está bien, cariño, dijo Sarah en voz baja, sin quitar los ojos de Carlson. Mantente tranquilo, pero no estaba bien. Reeves se movió hacia el lado del copiloto, asomándose para mirar a Elijah como si buscara contrabando. Tran se colocó cerca de la parte trasera, cortando cualquier salida.
La furgoneta la bloqueaba por detrás. Estaba encajonada. Sarah llevó la mano lentamente hacia su cartera en la consola central. La mano de Carlson se fue hacia su cinturón. ¡Alto! No toque nada. Baje del vehículo. Estoy sacando mi identificación, dijo Sarah con calma, activando su entrenamiento. Usted pidió documentación. Está en mi cartera. Baje del vehículo ahora. La orden quedó suspendida en el aire, pesada y definitiva. A su alrededor, el drive-thru seguía con su ritmo. Familias pidiendo comida. Niños riéndose en los asientos traseros. El olor a grasa y papas fritas colándose por ventanas abiertas. Pero algunas personas empezaban a notar. Una mujer en una minivan 2 coches atrás sacó su teléfono. Un adolescente en la fila junto a la ventanilla se giró para mirar. Sarah abrió la puerta lentamente, las manos en alto donde Carlson pudiera verlas. Estoy cumpliendo. Soy la teniente Sarah Benson, placa 3462, Departamento de Policía de Minnesota. No estoy armada. Mi hijo está en el vehículo. No hay sospecha razonable para esta detención. Lo dijo lo suficientemente alto para las cámaras corporales, para los teléfonos que ya grababan desde coches cercanos, para cualquiera que estuviera prestando atención. Carlson le agarró la muñeca en el momento en que ella salió, torciéndole el brazo detrás de la espalda. Reeves se metió por el otro lado. Las esposas estaban heladas contra su piel. El metal se le clavó en las muñecas cuando hicieron clic. ¡Mamá! La voz de Elijah se quebró, aguda y aterrorizada. Está bien, cariño. Quédate en el coche. No te muevas. Sarah mantuvo la voz firme, incluso con el corazón martillándole. Esto es una incautación ilegal. No me resisto. Soy teniente de policía de Minnesota. Esto está siendo grabado. Están violando mis derechos de la Cuarta Enmienda. No hay sospecha razonable. Soy ciudadana estadounidense. Nací en Houston, Texas. Carlson no escuchaba. Ya la estaba llevando hacia la furgoneta. Reeves le sostenía el otro brazo. TR se quedó junto al SUV, bloqueando la vista de Elijah. Los transeúntes ya estaban completamente involucrados. Teléfonos en alto, grabando. Alguien gritó algo que Sarah no alcanzó a entender. Sonó una bocina. Papas fritas se derramaron de una bolsa olvidada sobre el pavimento. Sarah giró la cabeza, intentando ver a su hijo a través de los vidrios polarizados de su SUV. Cariño, escúchame. Alguien va a llamar a la tía Vanessa. Su número está en mi teléfono. La contraseña es tu cumpleaños. Mantente tranquilo. Una mujer con uniforme de Burger Barn salió corriendo del edificio, la cara torcida entre confusión y alarma. Se acercó al SUV y habló con Elijah a través de la ventanilla. Sarah sintió que la puerta de la furgoneta se deslizaba detrás de ella. La empujaron adentro. El espacio estaba en penumbra y olía a café rancio y sudor. La puerta se cerró de golpe, cortando la luz del sol, las voces, el último vistazo de su hijo. Se sentó en el banco estrecho, esposada con las manos atrás, y cerró los ojos. No era la primera vez que se sentía impotente dentro de un sistema al que llevaba 15 años sirviendo, pero sí era la primera vez que ocurría delante de su hijo. La primera vez que los uniformes del otro lado eran federales y no locales. La primera vez que las consecuencias se sentían tan inmediatas, tan viscerales. La furgoneta empezó a moverse. Sarah repasó el encuentro en su mente. Cada detalle nítido y claro. La falta de causa probable, la negativa a verificar su identidad, la fuerza excesiva, la humillación pública. Lo catalogó todo, no como víctima, sino como alguien que entendía la ley desde ambos lados, desde la placa que llevaba y desde el título que había obtenido en secreto, noche tras noche, semestre tras semestre, mientras sus colegas asumían que era solo otra policía sobreviviendo turnos. Ese título de derecho, oculto de su departamento para evitar los susurros de demasiada ambición, el resentimiento silencioso en una profesión donde las mujeres, especialmente las mujeres hispanas,
ya caminaban por cuerdas flojas. Estaba a punto de convertirse en su arma más poderosa. La furgoneta retumbó por las calles de Minneapolis, llevándola hacia un centro de detención que nunca había visto desde este lado de los barrotes. Detrás de ella, en el drive-thru que había dejado, su hijo estaba solo en un SUV, rodeado de desconocidos con cámaras, esperando que alguien le dijera que su madre iba a volver. Sarah abrió los ojos. Iba a volver, y cuando lo hiciera, se aseguraría de que esto no le volviera a pasar a nadie. La furgoneta dobló una esquina y la ciudad se volvió borrosa tras los vidrios tintados. Calles familiares convertidas en algo extraño por la vista desde dentro de una jaula. Sus raíces texanas corrían profundas, a través de generaciones que habían luchado por el derecho a existir, libres en un país que cuestionaba constantemente su pertenencia. Esclavos liberados que marcharon, que organizaron, que se negaron a callar. Ella había dejado Houston para Minnesota, persiguiendo una carrera en las fuerzas del orden, creyendo que podía marcar la diferencia desde dentro. Y tenía 15 años de trabajo sólido, con reconocimientos, respeto de sus compañeros. Pero nada de eso importó cuando 3 agentes vieron su piel antes que su placa. El título de derecho había sido su rebelión silenciosa. Clases nocturnas mientras Elijah dormía en casa de su hermana, cursos en línea entre turnos. Lo mantuvo en secreto no por vergüenza, sino por estrategia. En un departamento donde la ambición podía confundirse con arrogancia, donde una mujer hispana que ascendía demasiado rápido atraía escrutinio, el título era su póliza de seguro, su ventaja. Ahora estaba esposada en la parte trasera de una furgoneta federal. Agradeció cada noche larga, cada estudio de caso, cada examen de derecho constitucional, porque sabía exactamente qué derechos estaban violando, y sabía exactamente cómo hacer que pagaran. La furgoneta redujo la velocidad y se detuvo. La puerta se abrió y el espacio se inundó de una luz dura de tarde. Sarah Benson salió hacia su próxima pelea. El centro de ICE olía a limpiador industrial y café viejo, el tipo de lugar diseñado para arrancar la dignidad antes incluso de empezar el proceso. Sarah fue llevada por el área de ingreso, aún esposada. Las muñecas le dolían donde el metal se le había clavado durante el trayecto. Las voces rebotaban en los pisos de baldosas, agentes moviendo papeles, teclados tecleando, teléfonos sonando en oficinas lejanas. Nadie la miró. Era solo otro expediente, otro número, otro cuerpo moviéndose por el sistema. La metieron en la celda de detención 6, paredes de concreto pintadas de un beige institucional, un banco metálico atornillado al suelo, luces fluorescentes arriba que zumbaban con una frecuencia que se le metía en el cráneo. La puerta se cerró con un golpe metálico detrás de ella, un sonido que se sentía final y absoluto. Sarah se sentó, aún esposada con las manos atrás, y dejó que el frío se le metiera en la piel. El tiempo se movía distinto en confinamiento. Los minutos se estiraban en horas, cada una marcada solo por la calidad cambiante de la luz que se filtraba por una ventanita cerca del techo. Contó sus respiraciones, recorrió los protocolos de detención que había aprendido en entrenamiento desde el otro lado. Analizó cada fallo de procedimiento de las últimas 3 horas. Sin advertencia, Miranda, sin causa probable, sin sospecha razonable más allá del color de su piel en un drive-thru suburbano. Violaciones de la Cuarta Enmienda apilándose como pruebas en un caso que ya estaba construyendo en su mente. La puerta se abrió. El agente Carlson entró con una carpeta, acompañado de una mujer que Sarah no reconocía. Agente Voss, según la placa. Diga su nombre completo, dijo Carlson, sin levantar la vista de los papeles. Sarah Benson, teniente, Departamento de Policía de Minnesota, placa 3462. Carlson anotó. ¿Lugar de nacimiento? Houston, Texas, 14 de enero de 1984. ¿Nombres de los padres?
Esto es una detención ilegal, dijo Sara, con voz medida. No tienen base legal para retenerme. Me he identificado múltiples veces. Soy oficial juramentada de las fuerzas del orden. Soy ciudadana estadounidense. Han violado mis derechos constitucionales. Y cada minuto que permanezco aquí aumenta su responsabilidad. Voss levantó la vista. Algo parpadeó en su expresión. Incertidumbre tal vez, o la primera grieta de duda. Estamos siguiendo el procedimiento estándar, dijo Carlson. Una vez verifiquemos sus afirmaciones, se la procesará para su liberación. Podrían verificarlo con una sola llamada, respondió Sara. Podrían haber verificado en la escena. En cambio, me detuvieron sin causa, me esposaron delante de mi hijo menor y me trajeron a una instalación federal. Todo ello está documentado por sus propias cámaras corporales. Dejó las palabras ahí, afiladas y deliberadas. Los agentes se miraron. Voss se fue sin decir más. Carlson la siguió, la puerta golpeando al cerrarse. Sara exhaló lentamente, registrando el intercambio, la duda, la falta de coordinación. No eran profesionales veteranos ejecutando una operación legítima. Eran agentes siguiendo órdenes sin entender el marco legal que debía gobernarlos. Lo había visto antes en su propio departamento. Oficiales que confundían autoridad con corrección, que confundían procedimiento con justicia. La diferencia era que ella había pasado 4 años en la Facultad de Derecho aprendiendo exactamente dónde se difuminaban esas líneas y cómo afilarlas otra vez. Las clases nocturnas habían empezado 3 años después de su carrera en Minnesota P.D., tras demasiados encuentros con abogados del departamento que le hablaban por encima, desestimaban sus observaciones, trataban sus preguntas legales como molestias. Se matriculó en silencio, solo se lo dijo a su hermana Vanessa, quien cuidaba de Elijah las noches en que Sara cruzaba la ciudad hacia aulas que olían a libros viejos y ambición. Derecho constitucional, procedimiento penal, derechos civiles, litigación. Absorbió todo mientras sus colegas suponían que estaba en casa viendo Netflix. Mientras sus supervisores elogiaban su trabajo policial sólido sin sospechar que se estaba convirtiendo en algo más peligroso que una buena policía. Se estaba convirtiendo en una policía que entendía la ley lo suficiente como para desarmarla. Se graduó y aprobó el examen de abogacía a la primera, sin decírselo a nadie. Porque en una profesión donde ser mujer hispana ya significaba navegar reglas no dichas y techos invisibles, sumar abogada a su identidad era como pintarse un blanco en la espalda, sobrecalificada, amenazante, demasiado ambiciosa. Así que lo mantuvo oculto. Archivó el título como un arma cargada que tal vez algún día necesitaría. Hoy, al parecer, era ese día. Las luces fluorescentes parpadearon. Sara se acomodó en el banco, intentando aliviar la presión en sus muñecas. Fuera de la celda, voces subían y bajaban. Pasos resonaban. En algún lugar, un teléfono sonó 17 veces antes de que alguien contestara. 3 horas y 42 minutos después de haber sido detenida, la puerta volvió a abrirse. La agente Voss entró sola esta vez, la expresión cuidadosamente neutral. Hemos confirmado su identidad con Minnesota PD. Está libre. Sara se levantó despacio, las piernas rígidas de estar sentada. Necesito el material de sus cámaras corporales. Necesito el informe del incidente. Necesito los nombres y números de placa de todos los involucrados en mi detención. Voss dudó. Eso tendremos que tramitarlo por canales oficiales. Estoy haciendo la solicitud ahora, dijo Sara, y quiero que quede documentado que la estoy haciendo. Esto fue una detención ilegal. Fui incautada sin causa probable, retenida casi 4 horas, separada de mi hijo menor. Tengo derecho a esa documentación. Voss asintió. Algo parecido al respeto le cruzó los ojos. Lo anotaré en el informe. Le quitaron las esposas en el área de ingreso.
Sara se frotó las muñecas, sintiendo la sangre volver a los dedos. Apareció un supervisor, más arriba en la cadena, con canas y traje en lugar de equipo táctico. Ofreció lo que él claramente pensó que era la respuesta adecuada. «Pedimos disculpas por el inconveniente», dijo, como si todo esto hubiera sido un pequeño tropiezo burocrático. «Procedimiento estándar en estos operativos, ¿entiende?» «¿Inconveniente?», repitió Sara, saboreando la palabra. Detuvieron a una teniente de policía sin causa, ignoraron su identificación, traumatizaron a su hijo y la retuvieron casi 4 horas. Eso no es un inconveniente. Eso es una violación de derechos civiles y voy a emprender acciones legales. La expresión del supervisor se endureció. Tiene libertad de presentar una queja por los canales adecuados. Lo haré, dijo Sara, y contrataré abogado. Espere noticias de mi abogada. Salió de la instalación bajo el sol de la tarde, libre pero no entera, liberada pero no reivindicada. Su SV estaba en el depósito. Elijah estaba a salvo. Vanessa lo había recogido del drive-thru. La persona que lo ayudó se quedó hasta que llegó la familia, pero el daño ya estaba hecho. El miedo estaba plantado, la confianza rota. Sara condujo a casa en silencio, las manos firmes en el volante, la mente ya 3 pasos adelante. Abogada de derechos civiles, demanda federal, fase de descubrimiento, declaraciones juradas, toda la maquinaria de la justicia que la mayoría de la gente solo ve desde fuera. Ella la conocía íntimamente desde ambos lados. ¿Crees que los agentes federales deberían tener una supervisión más estricta cuando exigen papeles de ciudadanía sin causa clara? Escribe sí o no en los comentarios. Comparte por qué la rendición de cuentas como esta importa. ¿Por qué podría evitar que historias como la de Sara le pasen a familias comunes que solo intentan comer algo con sus hijos? Vanessa estaba esperando en la casa cuando Sara entró en la entrada. Elijah salió corriendo por la puerta, cruzó el césped y Sara lo atrapó entre los brazos, abrazándolo lo suficientemente fuerte como para sentirle el corazón. «Estoy bien, cariño», susurró en su pelo. «Estoy en casa, pero no estaba bien». Todavía no. Esa noche, después de que Elijah por fin se durmiera en su cama, acurrucado contra ella como cuando era más pequeño, Sara se quedó despierta mirando el techo. La mente le repetía la detención en bucles, las esposas, la celda, la indiferencia fría de agentes que la veían como un problema a procesar y no como una persona a respetar. Pensó en el título de derecho guardado en su archivador, en la tarjeta de abogada que nunca activó, en el potencial que mantuvo escondido por miedo a represalias. Se acabó. Mañana llamaría a una abogada, no como víctima buscando simpatía, sino como demandante buscando justicia. Usaría cada herramienta que tenía: la placa, el título, la documentación, los testigos, para desmantelar el sistema que le falló. Porque esto ya no era solo sobre ella, era sobre cada madre hispana detenida por conducir siendo morena, cada ciudadano obligado a probar que pertenece en su propio país, cada niño que vio a su padre o madre esposados por el delito de existir. Sara cerró los ojos, la respiración de su hijo constante a su lado, el único sonido en la oscuridad. La pelea apenas empezaba. La abogada Rachel Kowalski se sentó frente a Sara en una sala de conferencias del centro de Minneapolis. El video del drive-thru estaba pausado en la pantalla de su portátil, la imagen congelada justo en el momento, las manos de Sara yéndose hacia la espalda, el agarre de Carlson visible en su muñeca, la cara de Elijah pegada al cristal del SV. «Esto es una violación de manual de la Cuarta Enmienda», dijo Rachel en voz baja. «Sin causa probable, sin sospecha razonable, perfilamiento racial captado por múltiples cámaras». Sus dedos tamborilearon sobre la mesa. Van a querer llegar a un acuerdo rápido. «Perfecto», respondió Sara, «porque no me interesa lo rápido, quiero juicio».
Rachel levantó la vista, un destello de sorpresa. La mayoría de clientes en su situación aceptan el acuerdo. Los casos federales son caros, tardan mucho. Lo sé, dijo Sara, y también sé que los acuerdos vienen con NDAs. Entierran el problema, protegen el sistema y garantizan que le pase a alguien más el mes que viene. Quiero esto público. Quiero un veredicto. Rachel la observó un momento, luego asintió. Entonces vamos a juicio. La demanda presentada 3 semanas después nombró como demandados al gobierno de Estados Unidos y a los agentes Derek Carlson, James Reeves y Linda Tran. Los cargos eran específicos y devastadores: detención ilegal, perfilamiento racial, violaciones de la Cuarta Enmienda, imposición intencional de angustia emocional, privación de derechos civiles bajo autoridad federal. La evidencia era abrumadora. Video de cámara corporal de los 3 agentes, videos de celulares de 4 testigos, declaraciones del empleado de Burger Barn que consoló a Elijah, testimonio del precinto de Sara, confirmando su identidad y su historial de servicio de 15 años, documentación médica de las lesiones de las esposas, evaluación psicológica mostrando trauma en Sara y en su hijo. La primera oferta de acuerdo del gobierno llegó 6 semanas después de presentar la demanda. $50,000 a cambio de desistir con perjuicio y un acuerdo de confidencialidad amplio. Sara ni lo consideró. La segunda oferta llegó 3 meses después, ya iniciado el descubrimiento y quedando clara la magnitud de la documentación. $200,000, mismos términos. Rachel se lo presentó con cuidado, explicando riesgos de juicio, incertidumbre de jurados, posibilidad de obtener nada. Sara negó con la cabeza. ¿Cuál es la tarifa por ver a tu madre esposada cuando tienes 10 años? ¿Cuál es el valor de mercado de ser tratada como criminal en tu propio vecindario sin motivo, salvo el color de tu piel? Rachel sonrió. Les diré que seguimos hacia juicio. Sara se volcó en el caso con la precisión de alguien que entendía ambos lados íntimamente. Pasaba las noches en la oficina de Rachel revisando declaraciones, señalando inconsistencias en lo que decían los agentes, usando por fin su título de derecho públicamente para identificar grietas en la defensa. La revelación de sus credenciales legales ocurrió durante su propia declaración, cuando el abogado del gobierno, condescendiente, intentó explicarle precedentes de la Cuarta Enmienda. Estoy familiarizada con Terry versus Ohio, dijo Sara con calma, con Tennessee versus Garner y con el hecho de que en Estados Unidos tengo un JD de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas. Apropié el examen de abogacía hace 3 años. Así que cuando le digo que esta detención violó derechos constitucionales claramente establecidos, no hablo como una persona legaz. Hablo como una abogada que documentó cada violación legal en tiempo real mientras sus clientes me retenían ilegalmente. La sala se quedó en silencio. El juicio empezó en una mañana fría de febrero. El tribunal de Minneapolis estaba lleno. Policías fuera de servicio con uniforme, activistas con camisetas de solidaridad y equipos de prensa documentándolo todo. Sara entró con su uniforme de gala, medallas visibles, la presencia de alguien que había pasado 15 años exigiendo respeto en situaciones peligrosas. El caso de la parte demandante fue metódico y devastador. Rachel reprodujo el material sincronizado, cámaras corporales y teléfonos de testigos mostrando los mismos momentos desde múltiples ángulos. El jurado vio a Sara identificarse con calma, una y otra vez, mientras los agentes la ignoraban. Vieron sus manos siempre visibles, sus movimientos lentos y deliberados. Vieron la cara de Elijah romperse cuando esposaron a su madre. Vieron el sol de verano brillar indiferente sobre una injusticia suburbana. El testimonio de Sara duró 2 días. Contó su carrera, sus reconocimientos, la comunidad a la que sirvió. Describió la detención con detalle preciso, el miedo, la humillación,
la necesidad desesperada de mantener tranquilo a su hijo, mientras 3 agentes federales la trataban como presa. Y entonces Rachel hizo la pregunta que lo cambió todo. Teniente Benson, usted ha mencionado su conciencia de las violaciones legales que ocurrían durante su detención. ¿Puede explicar cómo supo que los agentes excedían su autoridad? Sarah miró a los ojos del jurado. Tengo un título de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas. Lo obtuve mientras servía en Minnesota PD, tomando clases nocturnas y cursos en línea durante 4 años. Lo mantuve en privado porque en las fuerzas del orden, especialmente siendo mujer hispana, ser percibida como demasiado educada o demasiado ambiciosa puede crear obstáculos profesionales. Hizo una pausa. Pero durante mi detención, usé ese conocimiento para documentar mentalmente cada violación constitucional. Sabía que no tenían causa probable. Sabía que la detención excedía un alcance razonable. Sabía que mis derechos estaban siendo violados sistemáticamente. Y sabía que iba a tener que probarlo después. La sala quedó completamente en silencio. La defensa intentó salvar su caso, alegando acciones razonables basadas en inteligencia del área, citando amenazas no especificadas que supuestamente justificaban el operativo. Pero el contrainterrogatorio destrozó esos argumentos. Sin informes de inteligencia presentados, sin documentación de amenazas, sin explicación de por qué una teniente de policía, con licencia de Minnesota, visible y ofreciendo verificación, constituía sospecha razonable de violaciones migratorias. El perfilamiento racial era innegable. La violación de derechos, clara. El trauma, documentado. El jurado deliberó 6 días. Cuando regresaron, la presidenta del jurado leyó el veredicto con voz firme, alcanzando cada rincón de la sala abarrotada. Culpables en todos los cargos. La fase de daños comenzó de inmediato. Peritos declararon sobre los síntomas de TEPT de Sarah, hipervigilancia, pesadillas, ataques de pánico al ver vehículos federales, sobre la ansiedad de Elijah, su miedo a la policía, su sueño alterado, sobre cómo la carrera que Sarah había amado se convirtió en fuente de dolor. Cada uniforme, un recordatorio de cómo el sistema le falló. El jurado otorgó $16,7 millones en daños compensatorios y punitivos. La sala estalló. Los simpatizantes celebraron. Los oficiales en la galería se pusieron de pie en solidaridad. Los medios se apresuraron a reportar. La defensa quedó paralizada, aturdida por la magnitud del veredicto. Sarah permaneció quieta, las manos juntas en el regazo, los ojos cerrados. No era por el dinero. Nunca lo había sido. Era por el precedente, por el mensaje, por la documentación indiscutible de que lo que le hicieron fue incorrecto, ilegal, inconstitucional y no sería tolerado. Las consecuencias avanzaron rápido. Carlson, Reeves y Tran fueron suspendidos pendientes de una revisión interna. La Oficina Regional de ICE abrió investigaciones sobre los procedimientos de operativos. Se anunciaron actualizaciones de política, comunicados cuidadosamente redactados para evitar admitir racismo sistémico, mientras prometían mejoras vagas. Sarah se retiró del Departamento de Policía de Minnesota 6 meses después del veredicto. Tomó su pensión y sus medallas y se alejó de la carrera que había definido su vida adulta. Pero no había terminado de luchar. Usó parte del acuerdo para establecer becas para niños desfavorecidos del equipo de baloncesto de Elijah, asegurando que las familias que no podían costear equipos o cuotas tuvieran acceso al programa. Financió programas comunitarios, iniciativas de mentoría juvenil, recursos para madres solteras intentando equilibrar trabajo y crianza, y abrió una clínica de asistencia legal especializada en casos de detención migratoria y violaciones de derechos civiles. Contrató a 3 abogados, 2 asistentes legales y una defensora de víctimas. Trabajó casos personalmente, usando el título de derecho que había ocultado durante años para desmantelar el mismo sistema que la había detenido.
El trabajo era silencioso, metódico, nada glamuroso, sin cámaras, sin comunicados, caso tras caso de personas cuyos derechos fueron violados, cuyas voces fueron ignoradas, cuya pertenencia fue cuestionada en su propio país. Sarah Benson, la teniente de policía esposada en un drive-thru, se convirtió en Sarah Benson, la abogada que transformó trauma personal en cambio sistémico. Mentorizó a jóvenes abogados, les enseñó a documentarlo todo, a confiar en la evidencia por encima de la emoción, a construir casos tan herméticos que los acuerdos se volvieran inevitables y los juicios se convirtieran en vitrinas de injusticia. Habló en facultades de derecho, compartiendo su historia no para obtener lástima, sino como estudio de caso de cómo el poder subestimado se vuelve poder desatado, cómo la preparación silenciosa se encuentra con la oportunidad repentina, cómo la resiliencia de una persona puede expandirse para proteger a incontables otras. Elijah creció viendo a su madre transformar dolor en propósito. Vio a los clientes llegar desesperados y salir con esperanza. Aprendió que la justicia no es un momento único, sino una práctica continua, que la fortaleza no se trata de dominar, sino de resistir, que la pertenencia no es algo que alguien puede exigir de ti, es algo que reclamas con tu existencia y proteges con acción. Años después, cuando reporteros le preguntaron a Sarah si lo haría todo de nuevo, la detención, la demanda, la exposición pública, ella consideró la pregunta con cuidado. No elegiría el trauma, dijo al final, pero elegiría la lucha cada vez, porque sus raíces texanas corrían profundas a través de generaciones que se negaron a ser silenciadas, que organizaron y marcharon y exigieron reconocimiento en un país construido sobre su trabajo y sostenido por su resiliencia. Esclavos liberados que lucharon por derechos civiles mucho antes de que la frase fuera un marco legal. Ancestros que sabían que la libertad no se otorga, se reclama, se defiende y se pasa a la siguiente generación. Sarah heredó ese legado y lo estaba transmitiendo. El drive-thru, donde la detuvieron, instaló una placa conmemorativa no para celebrar su sufrimiento, sino para recordarle a la comunidad que la injusticia presenciada es injusticia documentada, que teléfonos, cámaras y testigos importan, que la gente común tiene un poder extraordinario cuando decide usarlo. Sarah Benson nunca volvió a ese Burger Barn, pero cada sábado, camino de ver a Elijah jugar baloncesto en un programa que ella había ayudado a financiar, pasaba por ahí y recordaba el miedo. Recordaba que el poder subestimado sigue siendo poder, que la verdad documentada y defendida perdura, que la justicia no es espectáculo, es método. Y en el trabajo silencioso de ayudar a un cliente a la vez, encontró algo que los 16,7 millones nunca podrían comprar. Propósito que trascendía el trauma, significado que sobrevivía al dolor, legado que se expandiría mucho después de que su historia se desvaneciera de los titulares. El sol de verano siguió brillando sobre los drive-thrus de Minneapolis. Las familias siguieron pidiendo hamburguesas y papas fritas. Los niños siguieron practicando crossovers antes de los entrenamientos. Pero en algún lugar dentro de esa rutina ordinaria, en el espacio entre pedir y pagar, entre salir de casa y llegar a práctica, Sarah Benson había trazado una línea. Hasta aquí. Ni un paso más. No contra ella, no contra su hijo, no contra nadie. Y el sistema aprendió, de manera costosa, pública e innegable, que ciertas líneas, una vez cruzadas, tienen consecuencias demasiado grandes para ignorarlas. Si te gusta este video, asegúrate de darle like, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte la próxima historia. Comparte este video con alguien que lo apreciaría y sigamos construyendo esta comunidad juntos. Y antes de irte, deja un comentario abajo. Me encantaría saber qué fue lo que más te llamó la atención. Hasta la próxima, cuídate, mantente curioso y nos vemos en el siguiente.